Bien, hola queridos amigos, estamos una vez más acá en nuestro programa Conversando la Constitución, en un día más donde damos gracias a Dios porque Él nos permite poder compartir, poder informar, ¿cierto? Y estar junto a ustedes. Hoy en día estamos en tiempos difíciles, ¿cierto? Donde se necesita la mayor cantidad de antecedentes, de información, ¿cierto? Para poder obviamente tomar una buena decisión en este plebiscito. ¿Ya? La idea de nosotros siempre es servir a la comunidad, es poder aclarar sus dudas siempre dentro del marco de la tolerancia, del respeto también a las diferencias, ¿cierto? Y aquí estamos, pues un día más con solo la intención de poder ayudar y servir junto a nuestro amigo también Rodolfo, ¿cierto? Que obviamente también él coloca de sus conocimientos para que este programa pueda ser de gran utilidad. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Rodolfo Torres, ¿cierto? Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bien, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo para abordar esta nueva jornada, esperando, ¿no es cierto?, llegar a muchos pueblos, pueblos de Dios, ojalá obispos, pastores y laicos, muchos hermanos y hermanas, ojalá jóvenes profesionales, etcétera. Todavía no te distingo en tu face, ¿Sí? estimado Freddy. Sí, no Bueno, está, no. el programa está al aire, así que después podemos hacer una entrada y una salida y hoy usted lo puede compartir también. Correcto, pero no está saliendo por tu Face. Tengo mi computadora aquí al frente, porque yo de ahí lo traspaso a mi Face. Vamos a revisar. No, efectivamente está. Está hace 2 minutos. A Vamos a ver, a colocar ver. esto de la tecnología, a veces nos pilla un poco. Sí, ponle público, por favor. Listo, ahí está Anótalo. compartido en público para que obviamente pueda llegar a muchas más personas. Esa es la idea. Ya, yo no sé por qué a mí no me. Ahí está. Bueno, mientras usted lo busca, podemos Ya, seguir continuando, ¿cierto?, con nuestro programa. ¿Cuál es la idea de todo esto, ¿cierto? Es hablar sobre nuestra actual constitución. ¿Qué es lo que hoy tenemos, ¿cierto?, en nuestra Carta Fundamental y cuáles son los riesgos de una nueva constitución? Por ejemplo, estuvimos conversando, ¿cierto?, el programa pasado sobre la dignidad, ¿cierto? Este concepto tan abstracto, ¿cierto?, que a veces unas personas lo entienden de una manera, otros de otra, ¿cierto? Pero que nuestra actual constitución en su artículo primero ya contempla que toda persona nace, son libres e iguales ¿en qué? En dignidad y en derecho. Entonces, ya se encuentra contemplada en nuestra Carta Fundamental este principio de la dignidad, ¿ya? También habla sobre el llamado también núcleo fundamental de la sociedad, como es la familia, ¿ya? Hoy en día también está en riesgo, ¿cierto?, de que la familia pueda salir del centro, del núcleo fundamental de la sociedad y obviamente puedan colocarlo a través de los grupos intermedios, ¿cierto? Organizaciones sociales, distintos tipos de instituciones, ¿cierto?, que se pueden colocar dentro de este grupo, lo cual obviamente no es beneficioso para los que creemos en la familia, ¿cierto? También Rodolfo nos hablaba sobre las introducciones o cambios que se han hecho, ¿cierto?, en materia legal también a través de leyes, ¿cierto?, respecto a los distintos conceptos de familia. Hoy en día la familia no es ya mirada como entre un hombre y una mujer, sino que en sus diversas especies, ¿cierto? Entonces, sabemos que existen intenciones de ir sacando primero el nombre de Dios, obviamente, del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Y además también los valores que nos representan como grupo cristiano. Entonces, dicho eso, es por eso que hacemos este programa, para que usted sepa qué es lo que hoy está en nuestra actual constitución. ¿Ya? Me gustaría darle la bienvenida nuevamente a Rodolfo. Estás ahí, ¿cierto? sí, Bien. claro, me gusta magistrar tu introducción, estimado Freddy. Aquí estamos disponibles para conversar estos temas valóricos que son los fundamentales para nosotros, porque no solo de pan vivirá el hombre. Sí, pues, no solo de pan vive el hombre, ¿cierto? Sino que de todo lo que emana de la boca de Dios. Entonces, tenemos que guiarnos por lo que emana, ¿cierto? De la boca de Dios, y esto es su palabra. Y la palabra es la guía para nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Como pueblo cristiano, católicos, ¿cierto? También obviamente creen en la Biblia, por lo tanto, desde ahí que nosotros comenzamos a conversar, ¿cierto? Desde los fundamentos de la fe. Si no hay fundamentos de fe, es muy difícil poder entendernos.
Entonces, Rodolfo, me gustaría conversar un poco sobre los aspectos de la familia. Hoy también en riesgo, ¿cierto? ¿Qué es lo que has visto tú, ¿cierto? En el Congreso, en tu experiencia. ¿Cómo se mira la familia hoy, ¿cierto? Por parte de nuestros legisladores. Correcto. Mira, aludo a lo que conversábamos en días pasados, lo repito, es probable que muchas personas puedan estar por primera vez con nosotros. Es importante cuando uno, digamos, admira la constitución actual, que podríamos llamarla la constitución de 1980, recordar que la comisión Ortúzar, compuesta por 7 ilustrados constitucionalistas, cuando ellos recibieron el mandato de trabajar en una nueva constitución, lo primero que tuvieron que establecer cuál sería el punto de partida. Y esto es importante destacarlo, porque hay un punto de partida, y yo te lo explico de esta manera. Muchos hermanos, pastores, incluso líderes de organizaciones con RPJ, es decir, organizaciones con registro de personalidad jurídica, ¿no es cierto? A veces hablan de más diciendo, mira, nosotros no somos de derecha, no somos de izquierda, nosotros no somos de aquí, no somos de allá. Y cuando me preguntan a mí, yo les digo, mira, derechamente, les digo claramente, yo soy una persona de derecha y les hago la siguiente explicación. La vida, ¿no es cierto? Y las ideologías tienen un punto de partida y solamente hay 2 puntos de partida, no hay una tercera vía, hay 2 puntos de partida. Está el creacionismo y está, ¿no es cierto?, la ameba. Está el creacionismo y está el Big Bang. Si uno es creacionista, ¿no es cierto?, entonces va por una línea ideológica a lo largo de la vida del camino. Si uno está por el Big Bang, va lo mismo hacia otro lado. Entonces, no hay forma de perderse. Una persona no puede ser de otra parte más que del Big Bang o del creacionismo. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que los partidos de izquierda, ¿no es cierto? Toda la gente de izquierda parten del Big Bang, parten de la ameba, ¿no es cierto? Nosotros partimos de la creación, partimos de las Sagradas Escrituras, partimos de la cultura judeo-cristiana. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos un desarrollo. Bien, esto que todas las personas, los profesionales y las personas, digamos, ilustradas en el mundo, tienen que definir qué creo y para dónde voy, tuvo que hacerlo la Comisión Ortúzar. Y la Comisión Ortúzar, que fue la que escribió, la que redactó la Constitución de 1980, se decidió, ¿no es cierto?, como punto de partida la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Por lo tanto, es el concepto de familia que surge de la cultura judeo-cristiana, fue el que se plasmó allí en la Constitución. Ahora, en aquellos días en que se trabajaba esto, ya se concebía que el aborto estaba empezando a ocupar un lugar en la cultura del mundo entero. Entonces los constitucionalistas hicieron una previsión constitucional para que en Chile no se legalizara nunca, ¿no es cierto?, estableciendo en la Constitución que la ley iba a proteger la vida del que está por nacer. Pero lamentablemente, en aquellos días, nuestros constitucionalistas no tenían la percepción, porque no existía, de que el concepto de matrimonio vaya a ser redefinido. Por lo tanto, cuando ellos escribieron en la Constitución que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad, estaban pensando en la familia que se construye, ¿no es cierto?, conforme a la cultura, a la tradición y a la ley. El artículo 102 dice que la familia se funda en un matrimonio formado por un hombre y una mujer. Y eso está. La familia cristiana, la familia bíblica, la familia tradicional, la familia judeo-cristiana está en nuestra Constitución. Y en la que viene, no va a estar. Esa yo creo que una de las principales motivaciones, ¿cierto?,
para poder obviamente votar rechazo directamente. Rechazo, ¿por qué? Porque obviamente no nos identifica la visión cósmica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En que muchas personas, nuestros legisladores, ¿cierto? Una gran mayoría, tienen sobre el valor de la familia, ¿cierto? Que no es a través, obviamente, de la familia como nosotros lo vemos bíblicamente, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer, donde vienen los hijos, etcétera. Hoy en día, una persona puede tener hasta un perrito y es considerada que es su familia, ¿cierto? Vemos en otros países cómo se permite que las personas contraigan matrimonio con animales también. Entonces, vemos que hoy en día el mundo está al revés, ¿cierto? ¿Y cuáles son los grandes riesgos de una hoja en blanco, ¿cierto? Porque muchos dicen, no es una hoja en blanco. En definitiva, como dice el señor Atria, si no hay acuerdo entre una postura y otra, van a regir las mayorías simples. Y cuando hay mayoría simple, entonces va a ser, como se dice, algo muy desarmado, algo que no va a tener, como se dice, ni pie ni cabeza. Entonces, dicho eso, hemos conversado, ¿cierto?, respecto al tema de la familia, algo tan importante y que además en el artículo 19 de la Constitución también hace referencia a estos conceptos de familia. Pero hay algo importante acá también, Rodolfo, que te quería contar, que es que en el artículo primero se habla de las comunidades u organizaciones en general y dice que el Estado les asegura su autonomía, ¿cierto? Donde el Estado no puede intervenir en las organizaciones sociales, por ejemplo. Donde no puede, por ejemplo, designar un presidente, designar la directiva, meterse, por ejemplo, en el tema de las finanzas, etcétera. Entonces, las organizaciones sociales actualmente gozan de autonomía, ¿ya? Consideremos juntas de vecinos, por ejemplo, iglesias, corporaciones o fundaciones. Hoy en día gozan de independencia por lo que dice el artículo primero. Entonces, una vez más, al poder solicitar, ¿cierto?, una nueva constitución, estamos entregando nuestra privacidad a ellos. Estamos entregando nuestro derecho, ¿cierto?, a poder autodefinirnos, a poder autorregularnos, a poder ordenarnos dentro de una organización al Estado. ¿Por qué? Porque obviamente acá lo entregamos y no sabemos cómo va a venir de vuelta. Porque nos pueden decir, por ejemplo, sí, no, sí se va a mantener, pero puede venir con modalidades, puede venir con condiciones. Entonces, hoy en día es muy importante saber qué es lo que hoy tenemos. Si estamos dispuestos a entregarlo o no estamos dispuestos a entregarlos. Yo soy, en mi forma de pensar, ¿cierto? Soy de la idea de reformar, de hacer cambios, porque se necesitan cambios, obviamente, se necesitan mejoras para la gente, pero obviamente no partiendo de una hoja en blanco, no de algo que pueda ser atentatorio para nuestras libertades. Dicho eso, entonces, actualmente las organizaciones sociales gozan de autonomía, gozan de libertad, ¿cierto? Pero obviamente, vuelvo a repetir, no sabemos cómo va a terminar aquello. Si este artículo primero de la Constitución va a ser reformado en su totalidad o cambiado, o se va a mantener pero con condiciones. No sé qué opinas tú, Rodolfo, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre Sí, este gracias. punto, las organizaciones sociales. Sí, muy interesante de tu planteamiento. Ahí me gustaría partir sobre la base de lo que nos diría alguien del apruebo. El apruebo, alguien del apruebo, siendo un partidario o un ideólogo, nos diría cómo tú puedes, ¿no es cierto?, con esa seguridad, con esa autoridad, decir que la familia no va a estar en la nueva constitución, cuando nosotros nunca hemos hablado de contenidos constitucionales. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la gente del apruebo nunca ha hablado de contenidos constitucionales, excepto el senador Girardi, que ha dicho en 4 oportunidades ya que el derecho de propiedad, derechamente, como lo conocemos hoy día, no va a estar. Ese sería el único contenido constitucional. Pero como decía también antes, hay un ideólogo, un doctor en ciencias políticas, ¿no es cierto?, que participa en el programa Esta Hora se improvisa, que dijo sobre los contenidos constitucionales que ellos lo primero que quieren establecer, lo primero que tienen en la mente es que se consagre que Chile es una república laica, sobre esas dos cosas. Entonces, no se ha dicho nada sobre la familia.
entonces alguien del apruebo puede decirnos, oye, ¿tú cómo puedes estar seguro y hablar con tanta autoridad que la familia no va a estar? Entonces ahí es cuando uno recurre a lo que hay, porque así funciona, ¿no es cierto?, la academia, nosotros nos vamos inventando. Nosotros tenemos el ejemplo, estimado Freddy, y un ejemplo vivo, un ejemplo legal, institucional, que es el proyecto constitucional que presentó la expresidenta Bachelet antes de irse del gobierno prácticamente. Ella presentó un proyecto de ley para hacer una nueva constitución. Y en ese proyecto de ley, en lo que nosotros conocemos hoy día como las bases de la institucionalidad, ¿no es cierto?, que ella le llama disposiciones institucionales, aparece exactamente que cuando se refiere a la familia, hay una coma, dice que la base, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, y dice en coma en todas sus modalidades. Es decir, ya no se va a tratar de la familia como la conocemos nosotros en nuestra cultura judeocristiana, en nuestra cultura bíblica y evangélica, entre un hombre y una mujer, sino que la familia en todas sus modalidades, es decir, una familia basada en un matrimonio entre dos mujeres, entre dos hombres o entre más, ¿no es cierto? Incluso basada en una familia como la que tú anticipabas al decir que a una persona le gustaría incluso casarse con un animal. Así que la familia, como la conocemos, muere el 25 de octubre si gana el apruebo. Estimados pastores, estimados hermanos, que puedan estarnos escuchando por misericordia de Dios, si gana el apruebo el 25 de octubre a las 12 de la noche, desaparece, se acaba la familia como nosotros la hemos concebido institucionalmente, históricamente, antropológicamente, ¿no es cierto?, desde nuestra cultura. Antes de darte el pase, estimado Freddy, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, agradecer a un instrumento que Dios tomó, que se llama Willy Espinosa, un joven de la ciudad de Limache, que es muy conocido, tenemos mucho afecto. Él fue, digamos, por así decirlo, muy cercano a mí, y él fue el que Dios usó para que pudiéramos contactar nuestras voluntades, nuestras iniciativas que se desarrollaron, ¿no es cierto?, en una conversación muy amistosa y que terminó en este proyecto digital, radial, etcétera, que se llama Conversando la Constitución. Y también agradecer a Ariel Espinosa, a Ariel González, que es el administrador de la radio Nuevo Amanecer FM 103.3, que transmite, digamos, como base para la comuna de Concón, que está al lado de Viña del Mar, pero cuyas ondas incluso se perciben, se escuchan en Papudo, es decir, es una radio que transmite para todo el litoral central. Estamos contactando para que las radios que se llaman Presencia del Altísimo, que son radios FM, estimado Freddy, no estoy hablando de radios digitales, de radios online, estas son radios FM abiertas. Nuevo Amanecer es una radio abierta, tú la vas escuchando en el auto, si manejas, digamos, desde Viña del Mar, por Reñaca, hasta Concón, por Quintero, Zapallar, Cachagua, La Laguna, Zapallar, Papudo, no te voy a entusiasmar más, porque esas cosas no se han podido hacer hace mucho tiempo. La radio Presencia del Altísimo, que son un proyecto misionero de Isaí Araya, que es un empresario de Limache también, que él financia a todos los pastores que se interesen por instalar una radio. Él les financia la radio, diría yo, casi en un 99,9%, porque lo que tiene que poner el pastor es prácticamente ínfimo. La radio Presencia del Altísimo, por lo menos entiendo yo que la de Limache y de la Ligua, transmitió el programa el domingo. Ellos pensaron a lo mejor que era todos los domingos, pero estoy hablando con ellos para que los transmitan. Yo les envié el enlace. Así que no quería seguir adelante en la conversa sin agradecer al instrumento Willy Espinosa y sin agradecer, ¿no es cierto?, a Ariel, que les agradecemos a ambos porque ellos están permitiendo que esta conversación entre dos amigos pueda, ¿no es cierto?, difundirse a muchas personas en nuestro país. Y yo tengo fe
Tengo fe, digamos, que si tú y yo le ponemos corazón, le ponemos sabiduría, le inyectamos conocimiento, este proyecto podría en otras radios del país. Fíjate que en nuestro país hay como 500 radios evangélicas, y no me refiero a radios online, sino que a radios abiertas. Hay como 500 radios evangélicas, y ellas, como transmiten 24/7, necesitan información, necesitan contenidos, porque llenar contenidos 24/7 es un gran desafío, un tremendo trabajo. Y también se me figura que podría entusiasmarse los 5 o 6 canales, por lo menos uno de los 5 o 6 canales de televisión evangélica que hay en el país. Pero también lo abrimos. Si alguna radio de nuestro país, radio secular, la radio Bio Bio, qué sé yo, la radio Agricultura, si se interesa, sin costo alguno, pueden tomar nuestros enlaces y transmitirlos también, porque queremos llegar a todos. Incluso los canales de televisión, si algún día quisieran llevarnos, invitarnos y darnos un espacio, ¿no es cierto?, para hablar de estas cosas, porque la población evangélica es el 25%, y es importante, ¿no es cierto?, que se sepa su opinión. Sí, mira, Roberto, acá hay algunos comentarios. Me gustaría saludar Rodolfo. a los que están conectados. Perdón, Rodolfo, perdón. A Vicente, nuestro buen amigo Vicente Espinosa, Benito Zavala, ¿cierto? Michael Tapia dice, recuerda que hay un plebiscito de salida en el que el soberano tiene la última palabra, es decir, la mayoría. Me encanta ese concepto de la mayoría y el soberano. Me gusta mucho. Dice Jackie González, ¿cómo cambiaría un principio como el de subsidiariedad, siendo que esto se encuentra dentro de toda la Constitución? ¿Es modificable? Buena pregunta. Yo creo que la vamos a compartir. ¿Ya? La vamos a compartir. ¿Ya? Dice Michael Tapia, no es momento de hablar sobre el contenido de la carta, porque no estamos en ese momento constituyente. El momento actual es si queremos o no una nueva constitución, ¿ya? Michael nos vuelve a decir, no, lamentablemente la desinformación que estás hablando. Ahí yo quiero hacer un alcance más que nada, y es que aquí hay libertad para opinar, obviamente, pero el argumento más, ¿cómo se dice?, subjetivo que una persona puede decir es descalificar de desinformación. Porque mi gran pregunta es, entonces, ¿tú eres dueño de la verdad? O sea, solamente lo que diga Michael es lo que es la verdad. Entonces, yo creo que cuando una persona habla de que otros están desinformando, hay que ser bien responsable, ¿ya? Bien responsable. Y obviamente nosotros no somos ninguna persona que quiera malintencionadamente desinformar. Somos personas que leemos, nos informamos, estudiamos, y obviamente no vamos a andar con mentiras. Entonces, si no nos cree, obviamente puede buscar a otro a quien usted le quiera creer lo que usted quiere escuchar, ¿ya? Porque hay personas que a veces siguen solo lo que quieren escuchar. Acá nosotros obviamente hablamos las cosas en el temor de Dios, sin mentira, y si alguien no lo cree, bueno, busque otra fuente de información. Pero nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila de lo que hablamos, efectivamente, es verdad y no mentira, ¿ya? Dice Leandro Martínez, está bien que acabe la familia tradicional porque también cambiaría la familia compuesta por solo madre e hijo, abuelos y nietos, tíos que se hacen cargo. Aquí están las distintas modalidades o visiones de la familia, como hoy la gente lo aprecia, ¿cierto? Héctor Rodríguez dice, el concepto de familia es interpretativo. Las teorías modernas engloban cualquier clase de parentesco y o afinidad como grupo familiar en cuanto a los integrantes que debe componer una familia. Lo desarrollan normas de menos jerarquía. La nueva constitución debe tener un concepto amplio y transversal de familia. Eso es lo que obviamente la gente opina. Nosotros obviamente opinamos lo contrario, pero usted tiene la libertad obviamente de tener su visión. Isaac Daniel Arriola, mi buen amigo Isaac, dice saludos Freddy. Senda del Mar está viendo la transmisión. Humberto dice bendiciones. Estos espacios son vitales en el contexto actual. La información es indispensable. Dios es soberano. Además dice Leandro Martínez, ¿cómo abarca la religión a través de su postura
¿Abarcar a las familias no tradicionales? Pregunta. Me refiero a las que no estén compuestas ni reconocidas por el derecho de familia, ya que no hay matrimonio. ¿Cómo regulan sus derechos? Buena pregunta. Dice, debiesen invitar a cristianos del apruebo para que se muestre la pluralidad. Sería una buena instancia. Yo he tenido la fortuna, ¿cierto?, de poder tener, ¿cierto?, a cristianos que he podido conversar con ellos, he estado invitado a debates, ¿cierto?, donde son cristianos que van por el apruebo. Pero obviamente, es muy importante de que nuestra postura sea informada a la gente y la gente pueda tomar su decisión, obviamente, ¿ya? Entonces, aquí hay harto, como se dice, harta información. Me gustaron los comentarios, de verdad. Y me gustaría saber si te gustaría tomar alguno de aquello, Rodolfo, ¿cierto?, para que podamos ver tu opinión. Sí, por supuesto. Digamos, yo lamento que Michael tenga, digamos, un panorama bastante extraño de esto, porque, digamos, cuando uno va a una elección presidencial, digamos, uno no vota por A o B, así, porque le gusta, simpático, porque es rubio, porque de ojos verdes o moreno, etcétera, etcétera. Uno mira el programa de gobierno, ¿no es cierto? Nosotros, yo cuando voto por un candidato presidencial tengo en cuenta su programa de gobierno. Y cuando nosotros conocimos el programa de gobierno de Alejandro Guillé y conocimos el programa de gobierno de Sebastián Piñera, el 20-30% de los evangélicos conscientemente fuimos a votar por Sebastián Piñera, ¿no es cierto? En este caso tiene que ser igual. ¿Cómo vamos a ir a votar por una constitución que no conocemos? ¿Cómo va cuando nosotros votamos rechazo, estimado Michael, estamos votando por algo que conocemos, la Constitución del 80. Cuando alguien vota apruebo, está votando por algo que no conoce. Entonces eso de decir que este no es el tiempo constituyente, esa es una falacia, eso es una quimera, ¿no es cierto? Esa es una trampa. La verdad, estimado Freddy, es que esa es una trampa de los líderes de los partidos políticos de la izquierda, que son los que lideran, los que promocionan la nueva constitución, ¿no es cierto?, el apruebo. Es una trampa de no decirnos qué piensan. Ya, yo les pregunto, ustedes quieren una nueva constitución, pero ¿qué constitución quieren? ¿Qué le quieren escribir? No dicen nada, excepto la sinceridad del senador Girardi, que dijo que no va a haber derecho de propiedad, y excepto la sinceridad de Bellolio, que dijo, ¿no es cierto?, que lo primero que iban a instalar era el tema de la República Laica. Ahora, es importante, estimado Freddy, distinguir algo que a nosotros los evangélicos se nos está pasando de largo. No sé si quiere que lo haga porque necesito como 4 o 5 minutos o lo dejo para una próxima intervención. Dejémoslo para la próxima que intervención. tiene que ver con los cristianos que aprueban, ¿eh? Tengo que decir algo sobre los cristianos que aprueban. Vamos por allá. Mira, saludar a Luisa Mateluna, una persona que yo amo mucho porque es mi madre. Además, a Héctor Rodríguez dice, presumir que las personas que votan a prueba no conocen la Constitución es una falacia. Dice, me encantaría debatirle, lamentablemente a través de los comentarios no se puede. Sería bueno, si gustas te puedes contactar conmigo, ¿cierto? Obviamente uno tiene que saber con quién conversar, ¿ya? Pero si tú quieres un debate con nosotros, encantado, puedes inscribirme al interno, ¿cierto? Y podemos conversar para saber cuál es tu opinión, tu punto de vista, pero es importante tener presente una cosa, y es, no toda persona que cree saber lo que dice la Constitución es lo que efectivamente dice. Actualmente, una persona puede leer la Constitución y puede tener una interpretación de lo que dice la Constitución, porque la Constitución va ligada a muchas instituciones, base de la institucionalidad del Estado, derechos y deberes, ¿cierto? Tenemos también los símbolos patrios, tenemos nuestra república, ¿cierto?, democrática, tenemos también nuestro régimen presidencial, autonomía del Banco Central, entre otros. Entonces, todo va ligado y cruzado. Por eso, no todo aquel que diga yo conozco la Constitución, efectivamente la conoce. ¿Me entiendes? Entonces,
es importante informarse. Yo, gracias a Dios, tengo un título, ¿cierto?, que me permite tener ciertas bases y ciertos conocimientos que otros no lo tienen, ¿me entiendes? Y no, obviamente no lo tienen porque no han podido acceder a aquello. Entonces, se necesita que una persona informada y obviamente con aptitudes académicas pueda informar a otros, dar a conocer esto, ¿ya? Como le digo, hablamos de la dignidad de la persona, hablamos de los derechos y deberes constitucionales, hablamos sobre la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Yo le quiero decir algo ahora que ya entiendo para dónde van los comentarios, y es que la Constitución o las manifestaciones en las calles no comenzaron con una nueva Constitución. La gente no quería una nueva Constitución. Yo lo veía en las calles, yo muchas veces participé de aquello. Nunca la gente pidió una nueva Constitución, pero se metieron los partidos por el costado, ¿cierto? Los partidos más radicalizados, los anarquistas y los partidos de izquierda más fuertes, y comenzaron a empujar a la gente diciéndoles al oído de que con una nueva Constitución se iba a arreglar todo el panorama. A mí en lo personal no me molesta un Estado subsidiario, no me molesta para nada, porque el Estado subsidiario te da libertad, libertad de emprender, te da libertad de contratar, te da libertad de sindicalización. Recuerden que los sindicatos están contemplados en la Constitución. Entonces, de verdad, de que este Estado solidario por un Estado subsidiario es una guerra ideológica, porque cuando se emana una nueva Constitución, la gente va a tener que seguir trabajando, la gente va a tener que seguir, obviamente, empeñándose en poder cumplir sus sueños, etcétera. Para terminar, Rodolfo, ¿saben lo que va a pasar si en el caso de que se logre una nueva Constitución y se plantee este cielo en la tierra? Lo que va a suceder es que la gente en 5 años más va a volver a estar reclamando en las calles porque se va a sentir engañada. Le dijeron a la gente de que los constituyentes iban a ser personas comunes y corrientes. La señora Juanita, la líder de la Junta de Vecinos, etc. Y vemos en la prensa actualmente que todos los partidos políticos están sacando a sus mismos amigos para que sean constituyentes. Es buen negocio, pues. ¿Cuánto le van a pagar a un constituyente? Más de 2,5 millones de pesos. Este costo tiene más de 2.500 millones de pesos, lo que implica el proceso constituyente. Queremos mejores pensiones, queremos mejor salud, mejor educación. Y resulta que nos vamos a dar la vuelta con un gasto electoral donde no vamos a llegar a ninguna parte, donde, como se dice, se va a hacer una mejor constitución. Yo creo que es necesario reformar la que tenemos, cambiar algunos aspectos y seguir con un Estado subsidiario. Con un Estado subsidiario, no con un Estado solidario. Entonces, es muy necesario que la gente se informe y sepa de que hay hoy en día muchos riesgos a nuestras libertades, muchos riesgos a que nos podamos convertir en una Venezuela, por ejemplo, porque las posturas están muy radicalizadas, Rodolfo, muy radicalizadas, y tenemos que saber hacia dónde este bus va. Hay gente que puede decir, no lo creo. ¿Sabe qué? Escuche a los constituyentes o a los futuros constituyentes, porque digamos las cosas como son. La carrera ya está desatada para que sean constituyentes. Ya sabemos quiénes quieren ser constituyentes. Entonces, no se deje engañar y tenga muy presente qué es lo que hoy tenemos en nuestra actual constitución. Rodolfo. Sí, son hartos temas. Estoy anotando aquí, son 7 temas. Voy a ver si puedo tocar, digamos, 2 o 3. Primero, hablar sobre el tema de que alguien afirmaba por allí que la gente conoce la Constitución, ¿no es cierto? Tú aludías a tus conocimientos jurídicos sobre el caso. Yo soy profesor y yo enseño, ¿no es cierto? Yo tengo una plataforma por la cual enseño, que es www.chilecristiano.cl. Allí nunca se ha dicho nada que no esté fundamentado, ¿no es cierto?, en algo concreto. Vamos a la literatura, como dice un académico, ¿no es cierto? Y las encuestas dicen que el 75% de los chilenos no ha leído jamás ni siquiera un inciso de la Constitución. Eso nos da derecho para decir que la inmensa mayoría, 75%, estimado Freddy, ¿no es cierto?, no conoce la Constitución.
Lo otro que quería compartir tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ratificatorio, el plebiscito de salida. Mira, efectivamente, alguien hizo una muy interesante analogía con un partido de fútbol que tiene dos tiempos. Entonces dicen, como dice el senador Felipe Cas, mira, vamos, yo en este primer tiempo voy por el apruebo, pero si veo que la Constitución no sale a mi gusto, voy a hacer el generalísimo del rechazo en el ratificatorio. Bueno, ese será el pensamiento de él y de otras personas. Pero en el caso mío, estimado Freddy, yo entro a ganar el partido en el primer tiempo. Yo entro a un partido a ganarlo en el primer tiempo y si es posible, antes de los 10 minutos ya tener hecho 2 goles. Ya tener hecho 2 goles porque de esa manera me aseguro el partido, ¿no es cierto? Así que es cierto, hay un segundo tiempo. Nosotros estamos por el rechazo, estamos trabajando por el rechazo, las encuestas nos dicen que el rechazo va a ganar, ¿no es cierto? Pero también nos dice que un porcentaje importante de los que rechazan tienen miedo de ir a votar para no contagiarse. Si ese importante porcentaje de 20-30% que rechazan no va a votar, vamos a perder, ¿no es cierto? Y lo vamos a tener que lamentar. Pero le decimos, ¿no es cierto?, desde el principio, nosotros vamos a jugar el partido, a tratar de ganarlo ahora en el primer tiempo, así que eso es muy importante. La otra cosa, me hubiera gustado playar un poco más sobre eso, pero en honor al tiempo, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente, como tú dices, estimado Freddy, la gente nunca pidió una nueva constitución, porque si ni siquiera la conoce. Esta es una cuestión, digamos, de los ideólogos, de los radicalizados de la izquierda, etcétera, etcétera. La única gente, y yo acepto, porque esa información verificable, yo acepto, digamos, que en la academia, digamos, los profesores constitucionalistas, los profesores de filosofía del derecho, todos los profesores que hacen asignatura en las facultades de Derecho de la universidad, esa es gente, digamos, porque yo estoy adscrito desde hace varios años a un diario digital que se llama Diario Constitucional, ¿no es cierto? Y prácticamente todos los académicos, los profesores constitucionalistas que postean allí, desde años están hablando de la nueva constitución, y yo era la única persona, digamos, suscrita al Diario Constitucional que decía lo mismo, y ellos se sentían molestos conmigo, porque yo les decía, mire, yo participé en el plebiscito de la Constitución del 80, se ganó con el 67%, a mí nadie me presionó, nadie me asustó, yo fui voluntariamente, nosotros conversábamos con nuestros pastores, nuestros hermanos sobre la Constitución, todos fuimos conscientes, a ninguno de nosotros lo había, en fin, ¿no es cierto? Así que eso yo lo admito, que la gente de la academia, pero el pueblo, si no la conoce, nunca lo pidió, y por supuesto cuando empezó el estallido delictual, ni tampoco los pingüinos en el 2011, nunca pidieron una nueva constitución. Este es un deseo de la izquierda. Y me gustaría decir, tengo 2 o 3 puntos más, pero voy a abocarme a uno solo, nomás que es importante destacarlo. Este punto puede que suscite cierta controversia, pero como es la verdad lo vamos a decir, ¿no es cierto? Mira, decir cristiano en este momento es como decir ser humano. Yo recuerdo que mi profesor de educación física a todos los alumnos nos decía, ya cristiano, muévete, pues cristiano. O sea, para él todos eran cristianos. Y es muy probable, digamos, que sean muchos los cristianos en el mundo. La Iglesia Católica habla de 1300, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que distinguir. Y nosotros los evangélicos especialmente tenemos algo que distinguir. Mira, hay cristianos católicos, hay cristianos ortodoxos, por hablar, digamos, en términos muy generales, y hay cristianos protestantes, y hay cristianos evangélicos. No vamos a hablar de los primeros porque se conocen, por así decirlo, por la historia, pero hablemos del tercero y cuarto. Los protestantes o las iglesias protestantes o las iglesias históricas son todas aquellas que nacieron con la reforma del siglo XVI, ¿no es cierto? La luterana, la presbiteriana, la anglicana
y incluso podríamos incluir a los bautistas, a pesar de que son previos, y la metodista episcopal, ¿no es cierto?, que es la versión anglicana en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las iglesias presbiterianas, perdón, las iglesias protestantes y las iglesias históricas, nosotros los evangélicos ya no deberíamos seguirlas considerando porque son iglesias apóstatas. Esas iglesias cayeron en la apostasía. Quiero decirte que cuando el 26 de junio del 2015 se legalizó el matrimonio homosexual en los Estados Unidos, las autoridades, los pastores, por así decirlo, de todas las iglesias protestantes hicieron sus convenciones, hicieron sus conferencias, como diríamos los pentecostales anuales, y cambiaron los estatutos, estimado Freddy, y aceptaron el matrimonio homosexual. Y nosotros nos escandalizamos cuando vemos que la iglesia episcopal, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, la iglesia metodista, ordenan pastores homosexuales que son casados con otro homosexual. Esas iglesias cayeron en la apostasía. Todas las iglesias protestantes cayeron en la apostasía, incluida la iglesia anglicana, empezando por la iglesia luterana, la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, aquí nosotros tenemos protestantes en Chile. Y yo digo, con conocimiento de causa, todos los pastores, la mayoría de los pastores de las iglesias protestantes en Chile son socialistas, son personas de izquierda. Y todas ellas han hecho declaraciones, ¿no es cierto?, diciendo que están por el apruebo. Ahora, yo conozco algunas excepciones. Tenemos nosotros un pastor muy amigo aquí en la región de Valparaíso que está por el rechazo. También oigo de otros pastores protestantes en Chile que están por el rechazo. Pero sus organizaciones, a nivel organizacional, institucional, corporativo, ellos hicieron sendas declaraciones por el apruebo. Nunca yo he visto a la iglesia anglicana, a la iglesia luterana, a la iglesia metodista episcopal y a la iglesia presbiteriana, nunca la he visto en Chile que hagan una declaración diciendo, oigan, es cierto que nuestras iglesias madres en Europa y en Estados Unidos legalizaron el matrimonio homosexual, pero nosotros estamos en contra de eso. Nunca han dicho nada de eso. Así que ellos, por omisión, ¿no es cierto?, también están incluidos en el sistema apóstata en que ellos han caído. Las iglesias evangélicas, estimado Freddy, son las iglesias que han nacido en Chile y en el mundo a partir del avivamiento pentecostal de 1906 en Estados Unidos y de 1909 en Chile. Y yo de verdad te digo, y conozco, digamos, el pueblo de Dios, no en su totalidad. En Chile hay 25.000 pastores, ¿ah? Pero en nuestro país conozco en una generalidad del pueblo, no conozco a ningún evangélico que esté por el apruebo. No conozco a ningún evangélico. Así que si alguien dice, oiga, un cristiano por el apruebo, claro, estoy seguro que hay, pero son cristianos protestantes, ¿ah? No son técnicamente evangélicos. Si hay un evangélico por el apruebo, yo quiero conversar con él, quiero ver de qué iglesia es y quién es su pastor, y quiero ver si va a la iglesia o no, porque es re fácil decir yo soy cristiano o soy evangélico, pero bueno, yo quiero saber de ti, ¿no es cierto? Y si irlo más cerca, yo quiero saber, ya, ¿tú eres evangélico? Sí. ¿A quién le entregas tu diezmo, estimado? Ah, entonces a lo mejor no eres evangélico, varón. ¿Ah? Y yo te digo, conscientemente, no conozco ningún evangélico en Chile por el apruebo, pero sí muchos cristianos protestantes. Discúlpame si me alargué, pero me entusiasmo. Está muy bien, Rodolfo. Mira, veo acá que hay mucha dinámica en los comentarios. Me encantan los comentarios que son en el marco del respeto y la tolerancia. Cuando comienzan con garabato o algún improperio, de verdad que yo creo que no merece ni siquiera leerlos, ¿ya? Creo también de que cada persona es libre de pensar, ¿ya? De reflexionar y de meditar en su propia autonomía, ¿ya? Pero vamos a conversar algunos, ¿cierto? Fernando dice, derechos, no hablemos colores, dice. La economía que siga libre, pero siempre nos limitan, ¿ya? No somos representados cuando uno
no puede pagar sus estudios. Acá hay algo importante, ¿eh? El tema de la educación. El artículo 19, ya, si no, nos podemos ir al artículo 19, habla sobre el derecho a la educación. Número 10, ya, podemos tener diferentes formas de verlo, pero habla del derecho a la educación, ya, para que cada persona lo pueda buscar. Artículo 19, número 10, habla sobre el derecho a la educación, ya. Podemos ver cómo se aborda eso en la práctica, porque hay gente que quiere muchas veces que la educación sea gratuita, de calidad y para todos. Queremos mejores pensiones, queremos el mejor sistema de salud de Suiza o de Alemania, siendo que no tenemos ni los ingresos per cápita de Suiza ni los ingresos per cápita de Alemania, pero queremos una educación y un derecho a la salud como el de Suiza. Entonces tenemos que ser realistas también en lo que hoy tenemos, ¿ya? Pero este comentario me gustó. No somos representados cuando uno no puede pagar sus estudios. Yo creo que eso es un tema importante también, un tema que el Estado, ¿cierto?, debe hacerse cargo en cuanto al tema de la educación. Como lo ha hecho, obviamente, siempre hay mejoras que se pueden hacer. Dice, deberían leer la columna de Sergio Sea Cienfuegos sobre la Constitución. Persona de derecha que critica la constitución política actual. Me parece bien, Leandro, me parece bien, ya cada persona está llamada a informarse, ¿cierto? Lo que sí yo quiero hacer presente es que la gente no debe caer en lo que quiere escuchar, porque hoy es muy fácil acercarse a una postura y solo escuchar y llenarse de esa información. Solo desinformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desinforma o cae en un vicio. ¿Por qué? Porque la persona tiene un sesgo. Porque solamente a esa persona quieren escuchar que es de una postura determinada. Yo hablo siempre a la gente en general, ¿cierto? En general, y yo me identifico obviamente por ser cristiano, hijo de Dios, a mis hermanos en la fe. A ellos yo soy llamado también a hablarles, obviamente. Dice Héctor Rodríguez, dice... El peor argumento es decir que las personas no conocen la Constitución, ya que para conocer esta misma se requiere una comprensión de conceptos o hermenéutica constitucional. Por esto es importante entregar información general sobre la Carta Magna y no cuestionar quién sabe más o sabe menos. Me parece también bien acertado el comentario, ¿ya? Pero es importante, obviamente, hoy tenemos en redes sociales mucha información, uno puede buscar, investigar y obviamente hay que informarse. Con eso yo me quedo. Dice, tienen más acceso a tecnologías. Dice, si hay que ganar el partido en el primer tiempo, la izquierda quiere llevar los temas principales de la Constitución a que no haya acuerdo para sacarlos, por ley simple. No conviene arriesgar, hay que ganar el partido en el primer tiempo. Misael nos comenta esto también, poniendo el ejemplo, ¿cierto?, respecto al tema de un partido de fútbol. Ya nosotros seguimos mal en peor, dice Fernando. Por favor, que el apruebo cristiano nos apoye con el rechazo. Si todos se agrupan, ganaremos seguro. Claro, obviamente. Mira, aquí yo veo dos cosas, Rodolfo. Lamentablemente, la gente que piensa distinto a uno, o se burla o te descalifica. Pero no hay argumentos de pesos prácticos. Entonces, la mejor estrategia para poder sacarte a tu adversario de encima, aquel que piensa distinto, es o insultarlo o tratarlo de ignorante. Entonces, hoy en día existe esa salida fácil y obviamente poco transparente o ética de descalificar a aquel que piensa distinto como un ignorante. Entonces, se necesita, yo creo, información e información. Dice, el tema va en que la Constitución actual, su génesis, se dio en un contexto histórico posterior a un golpe de Estado. Quita credibilidad. Ahí yo creo que según lo que pasó, ¿cierto?, en el plebiscito del 79, del 80, ¿cierto?, nos daría para conversar bastante, mucho ya respecto a la legitimidad de origen de la Constitución, que también es un tema interesante. Oye, hay muchos comentarios, me gusta que la gente apoye, que la gente participe, que pueda dar su idea. Puede ser en contra o puede ser a favor, siempre obviamente en el marco de la tolerancia y del respeto. Yo creo que todos podemos construir una mejor patria, un mejor país, si nos respetamos, si nos entendemos y aceptamos nuestras diferencias los unos con los otros.
Dice Héctor, es el derecho a la libertad de educación, no garantiza la educación superior, solo básica y media. También por eso decimos que hay una visión respecto a cómo se lleva a cabo aquello. Pero es como uno dice, las necesidades son variadas y los recursos son limitados. Queremos mejores pensiones, queremos mejor salud, queremos mejor educación, pero no tenemos los ingresos per cápita, ¿cierto?, que los países de otras latitudes sí tienen. Entonces, a veces queremos todo y resulta que no se puede. Ahora, hay cosas que siempre son perfectibles y que son necesarias mejorar. Yo soy de esa idea. Actualmente la Constitución nos asegura el derecho a la educación, sí. El derecho a la educación superior no lo asegura. No, perfecto, se puede modificar, pero no comenzando de una hoja en blanco. Yo, gracias a Dios, Rodolfo, tengo 2 carreras, una carrera de finanzas y otra carrera de derecho. Y las 2 me las pagué con mi propio esfuerzo. Trabajando, estudiando, sacrificándome, quemándome las pestañas hasta la 1 o 2 de la mañana, después tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Así lo pude hacer. Entonces, cuando las oportunidades no están, es necesario salir a buscarlas y no esperar de que te las regalen, sino que cada uno debe también luchar por sus propios sueños. Rodolfo. Sí, sí, a mí me gustaría decir, digamos, hablar, destacar la ignorancia que se da en nuestro país acerca del pueblo evangélico. Yo creo que eso ya de burlarse de nosotros como ignorantes, ¿no es cierto? Eso ya no tiene fundamento en la actualidad, ¿no es cierto? Yo estoy conversando con un abogado que es evangélico. Aquí tienen un profesor, ¿no es cierto?, con 2 magísteres, un magíster en currículum, un magíster en gestión, administración educacional, un escritor que ha escrito libros, y yo soy evangélico de nacimiento, aparte que estudié mis años de teología y también fui profesor de teología. Entonces, es ese asunto de a nosotros, porque somos evangélicos, tratarnos de ignorantes, ¿no es cierto? Eso en este momento no tiene fundamento. Y yo les pido a los amigos que no son evangélicos que conozcan algunas cosas. Y especialmente me gustaría, a pesar de que no sé, yo sé que ningún analista político nos está escuchando, por favor, tomen conocimiento. Nosotros los evangélicos estamos conquistando América. ¿Quién creen ustedes que puso a Donald Trump en la presidencia? Los 100 millones de evangélicos. ¿Quién creen ustedes que va a reelegir a Donald Trump? Los evangélicos. Esas son la base fuerte. ¿Por qué creen ustedes que el Partido Liberal de Justin Trudeau perdió prácticamente todos los sectores del oeste de su propio país? Por la presencia de los evangélicos, al ver la calidad de liberal que es. ¿Por qué creen ustedes que Bolsonaro? Miren a los presidentes del Caribe, cómo están pidiendo públicamente a sus países que clamen a Dios. Miren los países cercanos. ¿Por qué creen ustedes que Sebastián Piñera está en la presidencia? Oigan, hay 1.200 millones de habitantes en el continente americano y de esos 1.200 millones, 300 millones son evangélicos. Por favor, consideren esto, no sigan ignorando al pueblo evangélico, no lo sigan, ¿no es cierto?, ninguneando como lo hacen. Nosotros vamos a gobernar Chile para siempre, vamos a gobernar los países de América. En Europa ya no, Europa ahora es un continente progresista. Europa fue cristiana en su momento, ¿no es cierto? Después pasó a una etapa de post-cristiana, pero Europa es en este momento un continente anticristiano, lo reconocemos, perdimos Europa. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes en el norte de Europa, que eran muy fuertes y que le dieron, ¿no es cierto?, el desarrollo económico que tienen, fueron desplazadas por el progresismo. Pero América, si nos siguen ignorando, van a llegar el día en que van a estar solos, porque nosotros ya tenemos en nuestro país más o menos como los evangélicos son el 25% de la población, hablemos de 4 millones de personas, pero los que tienen derecho a voto como 2,5 millones. Y les digo con sinceridad, yo sirvo al Señor en la ONG Chile Cristiano, que es un think tank,
Invito a la gente a que conozca qué es el concepto think tank. Así que nosotros hacemos estudios antropológicos y sociológicos del pueblo evangélico y les digo con sinceridad, de los 2,5 millones de evangélicos que tienen derecho a voto, solamente el 30% lo reconozco, el 30% vota valóricamente, porque es a los que le hemos podido enseñar hasta el momento. Pero seguimos en nuestro esfuerzo pedagógico para que llegue el día en que le enseñemos a todos los evangélicos a votar valóricamente y allí ya prácticamente los ateos, los agnósticos, los secularistas, los laicistas, los liberales, los satanistas, prácticamente ya no tienen ninguna posibilidad de gobernar más en el país. Mire, nosotros los evangélicos en su mayoría votaban por la Concertación, en su momento votaron por la nueva mayoría, pero cuando los partidos de izquierda abrazaron, ¿no es cierto?, lo que llamamos ideología de género, abrazaron el progresismo, entonces ahí ya nos perdieron a nosotros. No a todos, porque no todos han alcanzado el conocimiento, pero ya hay un buen porcentaje que sí. Así que, estimados, tengan en consideración el porcentaje de evangélicos y tengan en consideración, ¿no es cierto?, la potencia electoral en que nos hemos transformado. Por cierto, de los 2,5 millones de evangélicos con derecho a voto, solo el 30% valóricamente, el 70% vota como todos los demás, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Pero les estamos enseñando a través de www.chilecristiano.cl, a través de los evangélicos por el rechazo, a través de Confamilia, que es una organización, y tenemos otras muchas a través de la ONG Principio, a través de UNEVAC, que son organizaciones, Cristianos por Cristo y por Chile, por Redul, una cantidad enorme de organizaciones están trabajando para tratar, ¿no es cierto?, de cambiar la enseñanza que nuestros hermanos recibieron por 100 años, que la política era del diablo, para decirle que la política es de Dios. Me gustaría tocar otro punto, pero este tema de las burlas y del desconocimiento y del ninguneo de que nosotros somos objeto, ¿no es cierto?, por los analistas políticos. Oye, habla de Estados Unidos. ¿Qué dice? No hay ningún analista que apueste por Trump, ¿no es cierto? Lo mismo de la otra vez, señores. En esta misma fecha, el año 2016, Hillary Clinton llevaba, ¿no es cierto?, el 12% de delantera frente a Donald Trump. Y mire lo que resultó al final. Y ahora este señor Biden lleva 6% y ya lo están dando por ganador. No, estimados, no, estimados. Hay 100 millones de evangélicos en Estados Unidos que están cuadrados por Trump. Así que van a verlo ustedes el 3 de noviembre, cuando este presidente, que es para nosotros prácticamente un emblema valórico, ¿no es cierto?, sea reelegido nuevamente. Y discúlpame esta alusión a la política internacional, que es la materia que a mí más me atrae, más me gusta. Sí, se le fue el ejemplo de Brasil, por ejemplo, también. Brasil también sacó su propio presidente, a pesar de todo. Mira, Rodolfo, acá veo hartos comentarios. De verdad que la idea es que nuestros amigos se puedan informar, ¿cierto? Puedan tener la mayor cantidad de información posible. Y también nuestro artículo primero en la Constitución también habla de algo importante, que es que el Estado está al servicio de la persona humana, ¿cierto? Y que su finalidad es promover el bien común. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿qué es lo que van a modificar de aquella frase de que el Estado está al servicio de la persona? Porque acá, como se dice, nos tenemos que poner creativos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No sabemos qué pasa en la mente de una persona. Algunos dicen, por ejemplo, no, si no va a ser tan malo. No, si esto va a ser un maquillaje. ¿Sabes qué? Yo de verdad lo veo y veo las declaraciones y yo veo que esto no es un maquillaje. Lo que se busca es una refundación del sistema chileno en sus valores, en su economía, en su manera de poder regir las políticas públicas, en los derechos, ¿cierto?, que cada persona tiene. Entonces, a mí me preocupa, en lo personal me preocupa demasiado de que la gente no le tome el peso a que nuestra actual constitución nos da derechos y garantías que en una nueva constitución puede que estén o puede que no estén o se vengan, ¿cierto?, modificadas, se devuelvan modificadas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, porque no sé quién ha leído la Constitución cubana, por ejemplo, y en la Constitución cubana habla de que la gente debe defender el Estado y que se permita hasta el uso de las armas. Entonces, yo, por ejemplo, en este articulado, como dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, yo puedo decir entonces, por ejemplo, de que ya el Estado no está al servicio de la persona,
sino que la persona está al servicio del Estado. Por ejemplo, yo puedo dar vuelta a esa frase. Entonces, si obviamente nos vamos por cambios de frase, podemos también perder mucho. Entonces, tengamos muy presente quiénes van a ser nuestros constituyentes, quiénes van a ser y qué es lo que van a hacer, porque la gente está ilusionada en algo que en la práctica no va a ser viable. Yo siempre hago un ejemplo de niño chico, pero para que se entienda. A mi hijo le encanta la leche con chocolate, pero lamentablemente no todos los días le puedo dar aquello. ¿Por qué? Porque no me alcanzan los recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En otros países, por ejemplo, donde se han instaurado ciertos aspectos que no van conforme a los valores y que obviamente todo va en solamente poner al hombre en el centro y que todos los beneficios vayan hacia allá y los aspectos económicos no se consideren, lo que sucede después es que los estados quiebran. Los estados se quedan sin financiamiento para sus ideas políticas. Por ejemplo, hoy día Venezuela, hay gente que no le gusta el ejemplo de Venezuela, pero yo es el ejemplo que más veo, es el ejemplo que yo veo del Partido Comunista, por ejemplo, que son los modelos donde las diputadas, ¿cierto?, quieren instaurar acá en Chile, y yo tengo que hacer referencia a eso. Entonces, yo digo, perfecto, PDVSA está siendo explotada por los rusos, por los chinos y por los árabes. Ellos sacan petróleo, sacan oro, ¿cierto? Y distintos recursos naturales. Entonces, un país en que llega el momento en que, a pesar de que tengan las mejores intenciones, no logran cumplir con sus expectativas, terminan en que en una demagogia política y en no observar, ¿cierto?, los derechos que a cada persona le corresponde, los deberes que a cada persona le corresponde. Hoy yo solamente en estos comentarios veo derechos. La gente quiere derechos, ¿y dónde están sus obligaciones? ¿Dónde están sus deberes? Sus deberes de respetar a la autoridad, por ejemplo. Sus deberes de pagar sus impuestos, porque me encantaría saber si muchos pagan impuestos. Entonces, una vez más, yo afortunadamente no soy candidato a nada político y no tengo, como se dice, pelo en la lengua para poder reservarme nada. Yo tengo libertad de poder opinar. Y lo que yo veo es que la gente solamente quiere derechos, pero no quiere obligaciones, no quiere deberes. Entonces, una vez más, vuelvo a preguntar, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Yo me pregunto, ¿nos podrían dar vuelta esa frase y que diga ahora que las personas están al servicio del Estado, como es, por ejemplo, en Cuba? Entonces, esta conversación podría ser muy larga, pero de verdad que se necesita tener en consideración lo que hoy tenemos en nuestra actual Constitución, Rodolfo. Sí, claro. Bueno, digamos las cosas como son, ¿no es cierto? En China, el pueblo de China son esclavos del Partido Comunista. Lo mismo sucedió en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética durante 70 años. Ellos realmente esclavizan a la población, son dueños, así que las personas viven para no solamente para obedecer, honrar, sino que glorificar, deificar. En los países comunistas se deifica al Estado. Si alguno de los que nos está escuchando desconoce, googlee inmediatamente qué significa la palabra deificar, ¿no es cierto? Deificar. Bueno, mira, entremos un poquito, quiero entrar un poquito al análisis del tema del Estado, porque la gente del apruebo y la gente de la izquierda, ellos han deificado al Estado. Y la verdad es que el Estado, y el Estado chileno en particular, es un Estado sanguinario, es un Estado cruel. El Estado chileno en los últimos años es un ente que ha violado los derechos humanos de las personas más vulnerables de este mundo. Esto no se difundió debidamente porque, abarcaba a los gobiernos de aquí y de allá. Pero díganme, señores, el Estado de Chile, agentes del Estado de Chile mataron a 1.500 niños del Sename. Estaban allí esos niños porque
perdieron a sus padres, perdieron a sus tutores, estaban en la calle, no tenían dónde dormir, tenían hambre. Un juez los derivó al Sename y en el Sename fueron abusados sexualmente, fueron maltratados, fueron torturados y fueron muertos. Murieron más, casi 1.500 niños en el Sename. ¿Qué va a hacer si el Estado no es capaz, ¿no es cierto? Si el Estado no es capaz de cuidar, de proteger, de educar a un niño, ¿qué va a hacer el Estado frente a un cesante, frente a un desempleado, frente a una persona que no tiene casa y que vive en un campamento? Por favor, estimado, olvídense del Estado. Lo único que le sirve al hombre, lo único útil al hombre en los momentos difíciles, en los momentos de desgracia, es la familia. Es la familia. El Estado hace programas sociales para los desempleados que quedan cesantes, pero usted tiene que cumplir tantos requisitos, ¿no es cierto? Tantos requisitos que prácticamente queda afuera. El Estado hace programas para darle vivienda a la gente, pero tiene tantos requisitos que cumplir, ¿no es cierto? Y si uno de los miembros del matrimonio, por ese motivo, y ahora casi todos tienen algún poquito de educación universitaria, ¿no es cierto? Ya no son pobres y ya están pasados en el número, en el porcentaje que tienen para alcanzar. El Estado, estimados, no sirve para nada. El Estado es un elefante blanco que hay que mantener y que no sirve para nada. En Chile, según las estadísticas, el 25% de la gente trabaja informalmente. Yo en lo personal creo que esa cifra es mayor. Dígame usted, ese joven, ¿no es cierto?, que antes de la pandemia subía a vender helados en el bus y que ahora ya no puede hacer porque está en cuarentena. ¿Cómo le va a demostrar al gobierno que gana menos de 400.000 pesos que le bajó la pensión? Estamos hablando del 30-40%. El Estado quiere ayudar a la gente, pero es tanta la burocracia que prácticamente no puede ayudar a nadie, ¿no es cierto? ¿Quién es el que lo ayuda a uno? Mira, estimado Freddy, yo, digamos ya por misericordia de Dios, estoy pensionado, tuve mi vida de trabajo, en 5 ocasiones quedé cesante, porque me despidieron, era gerente de una empresa, director de un colegio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uno queda sin trabajo. ¿Quién le tiende la mano a uno? La familia, los hermanos, ellos son los que le tienden a la mano. Aquí lo que deberíamos hacer y lo que los gobiernos nos han hecho desde prácticamente el año 90 hasta la fecha, tenemos que fortalecer la familia, porque es la familia la que nos va a ayudar en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de cesantía, en el tiempo de dificultad, es la familia que nos va a tender la mano. El Estado, ¿no es cierto?, es una organización para bendecir, para ayudar a las personas que trabajan en él. El sueldo promedio en el Estado es 3 veces el sueldo promedio en Chile. El sueldo promedio en el Estado es 1,5 millones. El sueldo promedio en el mundo privado es 500.000 pesos. ¿De qué Estado solidario? El Estado es solidario con sus propios trabajadores. El Estado es solidario ¿no es cierto?, con los militantes de los partidos que están detrás del gobierno. El Estado habría que reformular completamente al Estado. Cuando Chile sea un país cristiano, ahí vamos a tener un Estado verdaderamente solidario. Así que lo que vale la pena en este momento, y es lo más honesto, estimado Freddy, con esto termino, lo más honesto, lo más transparente, lo más verdadero, lo más genuino, es que el Estado siga siendo subsidiario, porque el Estado no puede llamarse solidario porque no solidariza con nadie. Ese 30% de chilenos que trabajan informalmente, vendiendo dulces en la esquina, luchando los zapatos ahí en la plaza, ¿en qué ayuda el Estado? ¿Cómo puede el Estado? El Estado no va a ayudar a ninguno de ellos. Así que lo más honesto es que el Estado sea subsidiario para que diga, oye, a esa familia, a ese joven que vende helado, lo está ayudando su familia porque yo no lo puedo ayudar. Y el Estado pretende llamarse solidario. ¿Solidario con qué? ¿Con quiénes? ¿En qué aspecto? No existe eso. No existe el Estado solidario. Existe en la mente utópica, en los sueños de la gente de izquierda, pero en la realidad el Estado es cruel. Él dijo el otro, el mercado es cruel, el Estado es
cruel, porque el Estado no ayuda al verdaderamente necesitado. ¿Por qué? Porque ese necesitado no tiene papeles para demostrar, porque el que vende helado, el que lustra zapatos, el que maneja un colectivo, no tiene, ¿no es cierto?, una liquidación de sueldo, no tiene, digamos, certificados de cotizaciones, por lo tanto, está fuera del programa. Discúlpame si Tienes la toda la vehemencia, el razón. entusiasmo. De verdad que me identifica mucho lo que dices, porque conozco muchas realidades ya de personas que lamentablemente están fuera del sistema. Sabemos que se necesitan cambios y que son necesarios y urgentes, ¿ya? Sabemos también de que nuestra constitución requiere de modificaciones, requiere urgente de modificaciones, pero no del llamado hoja en blanco, ¿ya? Que hay gente que no le gusta que le digan hoja en blanco porque hay ciertas garantías que se respetan. Pero por lo que vemos, ¿cierto? Y por la clase política que nosotros tenemos, que tiene un nivel de aprobación del 3%, es muy difícil poder confiar, ¿cierto?, en que este proceso pueda llegar a buen puerto o que pueda ser algo viable en el tiempo. Entonces, dicho eso, yo quiero agradecer de todo corazón a todos los amigos que nos han escuchado, aquellos que se han quedado desde el principio hasta el final, ¿cierto?, la sintonía, y aquellos que a lo mejor piensan distinto a nosotros y nos dan su planteamiento, también agradecerles por sus comentarios, ¿cierto?, porque este programa es para ustedes, es para informarles, es para que usted pueda obviamente opinar, dar su punto de vista, nosotros también podemos tratar de responder, ¿cierto?, en virtud del tiempo, pero la idea es que este programa lo podamos hacer entre todos. Así que de verdad que yo agradezco a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe, y recuerde, no se deje influenciar solo por personas que hablan lo que usted quiere escuchar. No se deje influenciar. Usted es libre de poder tomar su propia decisión informada, sabiendo qué está dispuesto a entregar y qué está dispuesto a no entregar, o a transar o no a transar. Rodolfo, te dejo para ya comentarios finales, ¿cierto? Y para despedirnos de nuestros amigos. Sí, correcto. Ahí me gustaría explicarle a nuestros amigos qué es lo que significa hoja en blanco. Nosotros pusimos en la promoción que lo íbamos a hacer y queremos explicarle a ellos lo que significa hoja en blanco. Tiene un significado muy preciso y un significado técnico. Significa, ¿no es cierto? Hoja en blanco significa, en primer lugar, que no se considera ninguno de los artículos existentes en la Constitución del 2005. No no existe como fundamento ninguna de las disposiciones consagradas en la Constitución del 80, ni siquiera del 1925, ni tampoco de 1833, ni tampoco de 1823, ni en el reglamento constitucional del año 1812 que hizo nuestro hermano, ¿no es cierto?, Joel Robert Poinsett, porque sepan ustedes, personas que no son evangélicas, la primera constitución chilena, el reglamento constitucional de 1812, lo hizo un evangélico. Digamos, cataloguémoslo así por la perspectiva del tiempo. Eso significa hoja en blanco, que nada de lo que existe en la constitución actual, ¿no es cierto?, se toma en cuenta para legislar de nuevo o para crear o redactar una nueva constitución. Así que todo se elimina, es decir, todo, ¿no es cierto?, hay que inventarlo. Todo hay que recrearlo partiendo de cero. No, ningún inciso, ni las disposiciones de que que Chile es una república unitaria, que digamos la familia es el núcleo de la sociedad, que el Banco Central, que las Fuerzas Armadas, todo lo que existe en la Constitución de 1980, ninguna de esas cosas es antecedente, ¿no es cierto?, para construir la nueva. Eso significa hoja en blanco. Es decir, digamos, inventarlo todo. Un nuevo sistema de Estado, un nuevo sistema de familia, un nuevo sistema de Fuerzas Armadas, etcétera. Yo no sé, ¿no es cierto?, quiénes en nuestro país son tan iluminados, tienen una mente genial, un cerebro mágico, capaces de inventar todo de nuevo. Es decir, toda la tradición constitucional chilena al tacho de la basura, porque unos iluminados nos van a decir cómo es, ¿no es cierto?, crear un nuevo país perfecto. Eso no existe,
como dice Freddy, hay que arreglar algunas cositas allí, un estado perfecto. Eso solamente se va a dar cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vuelva por segunda vez a esta tierra y establezca su reino milenario. Solamente durante el reino, el imperio milenario de Cristo, va a acabarse la corrupción, el desempleo, la pobreza, la necesidad, la injusticia, porque ese va a ser el reino de Dios. Solamente allí vamos a tener el reino de Dios. Sí, mira, Rodolfo, acá hay un comentario de Sebastián Valenzuela que me llama la atención y que obviamente yo sé que es lo que está preguntando, y que habla sobre que en el acuerdo, ¿cierto?, político para poder reformar la Constitución se establecieron ciertas limitaciones. Entre ellas está el derecho o garantía, ¿cierto?, los derechos que emanan de la persona humana, ¿cierto?, que no van a poder ser trastocados, y los tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile. Ahora, a eso yo quiero hacer mención, y que lo habíamos hablado en el programa pasado, algo tan importante que es, por ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte actualmente está siendo cuestionada, ¿ya? Y los tratados internacionales también existe una vista a que son enclaves que en cierta forma están amarrando, ¿cierto?, a un Estado a no poder salir del estado en que se encuentra, valga la redundancia. Entonces, dicho esto, es necesario que las personas tengan presente, como algunos dicen también, de que se tiene por finalidad que el órgano constituyente se declare soberano, por ejemplo. Actualmente, la Constitución no resguarda, ¿cierto?, esta fuerza que existía por parte de los uniformados para resguardar la Constitución, ¿ya? Eran garantes de la Constitución antiguamente, pero después, en la reforma del señor Ricardo Lagos, se modificaron. Entonces, por eso las Fuerzas Armadas no intervienen de lleno cuando existen inobservancias a la Constitución. Quienes intervienen son los legisladores, ¿cierto?, a través del juicio político. Entonces, dicho eso, yo en lo personal no confío en que se pueda obviamente respetar todos los acuerdos planteados, obviamente porque existen riesgos, estamos viendo hacia dónde va, y que obviamente puede ser de que se haga algún tipo de, como dicen algunos, truco o malabar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que aquello que los partidos políticos acordaron no se cumpla. Entonces, yo insisto con nuestros amigos, lea, infórmese, ¿cierto? No se ciegue y no sea cejado, ¿cierto?, en una opinión. Y obviamente, toda persona tiene derecho a poder emitir opinión sin censura previa, como nosotros lo estamos haciendo, y la Constitución actualmente lo contempla también, ¿ya? Pero no se ciegue con que usted solo es dueño de la verdad, o solo usted tiene una teoría aprendida y la que los demás piensan no es la que corresponde, ¿ya? Así que es muy importante el respeto, la tolerancia, y que si usted no opina, obviamente, como nosotros, bueno, busque otra persona, infórmese, instrúyase o consúltenos, ¿me entiende? Pero no descalificar ni decir de que no les crean o de que son mentirosos otras personas. Yo creo que eso no enriquece el debate, sino que en definitiva lo baja un poco de categoría. Así que, dicho eso, existen estas limitaciones, pero obviamente con nuestra clase política yo no confío de que nos puedan cambiar las reglas del juego en el camino. Rodolfo. Sí, leía uno de los comentarios y yo agradezco a Dios porque estamos llegando a los 150 comentarios. Eso es una maravilla. Alguien decía por allí que por qué no invitábamos al debate a alguien del apruebo. Y yo digo, no, señor, no, señorita. La gente del apruebo haga su propio programa, ¿no es cierto? Júntense 2 o 3 personas que aprueban y hagan un programa parecido a este, pero no pretendan que nosotros vamos a usar todo el trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, para darle el espacio a él. No, bueno, hagan ellos su propio programa, y si ellos nos dan un espacio... Existen esos Claro, programas. bueno, está bien. Entonces, vayan allá, escuchen ellos, y si ellos nos invitan y nos dan un tiempo proporcional y justo, tal vez nosotros podríamos pensarlo, pero no es la idea. Si usted está por la prueba y otro, júntese con esa persona y debatan. Sí. Que las razones, ahí está el pueblo chileno, ¿no es cierto? Ahí va a ponderar lo que cada uno diga. La meta nuestra, ¿no es cierto?, es que no solo el 30% de los evangélicos voten valóricamente, sino que el 100% de los evangélicos voten valóricamente. Si el 100% de los evangélicos votan valóricamente, va a ganar el rechazo y ya no va a salir nunca más
un presidente ateo, nunca más en Chile un presidente, ¿no es cierto?, liberal, nunca más un presidente que apruebe la ideología de género, nunca más. Pero todavía nos falta. Pero estamos haciendo empeño. Recuerden, estimados los que nos escuchan, que durante 100 años, desde el mismo 1909, prácticamente, ¿no es cierto?, hasta el año 1990, ¿no es cierto?, o más, incluso diría yo hasta el 2010 más o menos, ¿no es cierto?, a los evangélicos se les dijo que la política era del diablo. Entonces la gente se alejó. Estamos tratando de revertir eso y esperamos lograrlo, ojalá lo antes posible. A mí me preocupa mucho los miembros de la iglesia evangélica pentecostal, que es la iglesia más grande y numerosa de Chile, pero una iglesia muy hermética, que no abre las puertas, digamos, ni presta los oídos a escuchar otras cosas. Ojalá pudiéramos llegar a esas personas, porque es mucha, mucha gente en Chile. Todas las demás denominaciones evangélicas, ¿ah? Los obispos tienen una apertura, sienten que tienen una responsabilidad política y social, y si no se la enseñan directamente a los hermanos, por lo menos los hermanos los ven a ellos, ¿no es cierto?, en algunos lugares en donde es fácil inferir de qué lado están. A mí me preocupa la iglesia evangélica pentecostal en ese sentido. Ojalá que el obispo pueda enseñarle a los hermanos, porque ellos si ganen la prueba, ellos van a perder mucho. Sí, sí, bueno, los riesgos de una constitución no están solo en el derecho de propiedad, sino que también en los valores que nos representan a nosotros también. Entonces, dicho eso, yo ya me despido ya, Rodolfo también, de nuestro programa, 1 hora 20 de programa. Así que contentos, felices de poder contar con su sintonía, ¿cierto? De que esta información corra y que lo tomen aquellos que obviamente les sirvan, se puedan instruir, puedan tomar apuntes, ¿cierto? Y que vamos a seguir, ¿cierto?, en los próximos días en nuestro programa. Y estamos recién revisando el artículo primero, imagínense. Recién en el artículo primero. Entonces, es muy importante que cada persona se informe, busque, consulte, investigue y sepa qué es lo que está usted entregando al votar apruebo o al votar rechazo. ¿Qué es lo que usted está poniendo en riesgo? Entonces, dicho eso, Rodolfo, te agradezco una vez más tu compañía, ¿cierto? Es una bendición de Dios estar trabajando junto a ti y que todos nuestros amigos que nos acompañan también, un abrazo grande para cada uno de ellos y recuerde de que aquellos que se burlan, ¿cierto?, nosotros vamos a ser bendecidos en el cielo, ¿ya? Así que contento y feliz, ¿cierto?, de poder padecer por la causa de nuestros valores. Así que un abrazo y muchas bendiciones. Sí, a ver. Sí. No, tal vez sería bueno si le pudiéramos decir a los amables internautas que nos han acompañado en esta noche, independiente de que favorezcan o desfavorezcan nuestras posiciones, ¿cuándo vamos a volver a estar en el aire, Sí, estimado yo Freddy? creo lo más probable, con seguridad, el domingo. Vamos a ver si El es que nos domingo. adelantamos antes, pero con seguridad el ¿A domingo. qué hora? ¿A qué hora? El domingo a las 10 de la noche. Amén. A las 10 de la noche. Sí, muchas gracias.